Era el año de 1865, en una pequeña aldea situada en las montañas del norte de Italia. Vigo Lobataro, con sus suaves colinas y campos verdes, parecía, a primera vista, un lugar de tranquilidad eterna. Pero para los habitantes que allí vivían, el paisaje idílico escondía la realidad de una vida marcada por la pobreza, el trabajo arduo y la constante incertidumbre respecto al futuro. Fue en este contexto que nació Amabile Lucia Visintainer, la futura Santa Paulina del corazón agonizante de Jesús. Su vida, desde el inicio, estuvo profundamente entrelazada con las dificultades y la esperanza, con el sufrimiento y la fe, como si ya desde su comienzo estuviera anunciando el destino que la aguardaba. Hija de inmigrantes, Amabile creció en una familia profundamente devota, donde la oración y la confianza en Dios eran pilares fundamentales. Su madre, Anna Pianeser, una mujer de corazón generoso y manos callosas, y su padre, Napoleone Visintainer, trabajador incansable y hombre de fe, la criaron en un hogar de valores sólidos. No tenían mucho en términos materiales, pero la fe que sostenía a esa familia era una riqueza que ninguna miseria podría robar. Amabile, aún niña, absorbía esas lecciones con una profundidad que ya revelaba algo especial en su espíritu. Era una niña callada, de ojos atentos y corazón sensible, que desde temprano parecía comprender lo que significaba el sufrimiento y la entrega. Vigo Lobataro, aunque pequeña, era una aldea rica en tradiciones religiosas. La iglesia local, con su campana resonando por todo el valle, era el centro de la vida comunitaria, y fue en ese ambiente que Amabile comenzó a sentir las primeras semillas de la vocación que, en el futuro, la conduciría a un camino de santidad. Ella amaba las misas dominicales, la quietud de las oraciones y las historias de los santos que tanto la fascinaban. La pequeña Amabile siempre se emocionaba con las narrativas de aquellos que, como ella, eran personas simples, pero que se habían entregado de cuerpo y alma a Dios. Había algo en esas vidas, llenas de sacrificio y renuncia, que la atraía de manera especial. Sin embargo, la Italia de esa época estaba en medio de profundas transformaciones. Las consecuencias de las guerras de unificación, la inestabilidad política y la pobreza generalizada hacían que muchos italianos miraran más allá de los mares, en busca de una vida mejor. La familia Visintainer no fue la excepción. En 1875, cuando Amabile tenía solo 9 años, se tomó la decisión de emigrar a Brasil. La tierra desconocida prometía trabajo y oportunidades, pero para una niña tan joven, el cambio era más que una aventura, era una despedida de todo lo que conocía. Los días que precedieron la partida estuvieron cargados de emoción. La joven Amabile, aún sin comprender plenamente lo que significaba dejar su tierra natal, sentía la tristeza que envolvía su hogar. Sus padres hablaban sobre Brasil con una mezcla de esperanza y temor, pues sabían que cruzar el océano no garantizaba éxito, sino que era un intento de escapar de una pobreza que los consumía lentamente. La niña observaba el movimiento a su alrededor, las despedidas, las lágrimas, y aunque su corazón estaba inquieto, mantenía la fe que su madre siempre le había enseñado: Dios proveerá. La larga travesía marítima fue una verdadera prueba de resistencia. En un barco abarrotado de familias como la suya, Amabile experimentó por primera vez lo que significaba confiar completamente en Dios. El viaje, marcado por tormentas, días sin fin en el mar y la añoranza de una tierra que ya se convertía en memoria, parecía no tener fin. La pequeña Amabile, sin embargo, encontró consuelo en la oración. En medio del balanceo incesante de las aguas, recitaba el rosario con una devoción que impresionaba incluso a los adultos. Su confianza en la providencia divina era inquebrantable, y su serenidad ante las adversidades comenzaba a destacarse. Cuando, finalmente, desembarcaron en Brasil, la realidad que encontraron no era la tierra de abundancia que muchos imaginaban. Nova Trento, en Santa Catarina, era una colonia en formación, un lugar de bosques densos y trabajo arduo. La adaptación fue difícil. El idioma, el clima, el aislamiento geográfico, todo era extraño y desafiante para los recién llegados. Pero los Visintainer, como muchos inmigrantes italianos, se arremangaron y comenzaron a construir una nueva vida desde cero. Cada pedazo de tierra cultivado era fruto de un esfuerzo inmenso, y las condiciones eran muchas veces precarias. Fue en este escenario de lucha diaria que Amabile, aún adolescente, comenzó a percibir el sufrimiento a su alrededor de manera más profunda. Ella veía a las familias de inmigrantes, muchos de ellos enfermos, otros luchando desesperadamente para mantener a sus hijos. La joven, tocada por esta realidad, sentía un impulso creciente de hacer algo más. Algo dentro de ella ardía por ayudar a aquellos que más lo necesitaban.
Su compasión por los enfermos y los pobres comenzó a manifestarse de manera más concreta, no solo en palabras de consuelo, sino en acciones prácticas. El llamado a la vida religiosa, que ya se insinuaba en su corazón desde la infancia, se volvía cada vez más claro. Aunque joven, Amabile comenzaba a escuchar una voz interior que la invitaba a seguir un camino diferente. No era solo el deseo de ayudar, sino una profunda convicción de que su vida debía ser enteramente dedicada a Dios y a los demás. Había, sin embargo, una lucha silenciosa dentro de ella. ¿Cómo podría, una joven sin grandes recursos, responder a ese llamado? ¿Cómo podría, en un mundo donde las mujeres tenían pocas oportunidades, realizar algo tan grande? Lo que Amabile no sabía, en ese momento, era que Dios ya había trazado su camino. La respuesta a esas dudas llegaría, pero no sin antes muchas pruebas. La vida de su familia en Nova Trento continuaba marcada por las dificultades de la colonia. Sin embargo, fue en este ambiente de desafíos que Amabile forjó su carácter. Cada día de trabajo arduo junto a sus padres, cada oración rezada en el silencio del bosque, cada gesto de ayuda a los vecinos moldeaba en ella el alma de una futura santa. A los 25 años, Amabile tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de muchas otras. Con su amiga Virginia Nicolodi, comenzó a cuidar de una mujer anciana y enferma, sin saber que aquel pequeño acto de caridad sería el primer paso para la fundación de una congregación religiosa. Lo que comenzó como una simple ayuda a una señora desamparada pronto atrajo a otras jóvenes que, inspiradas por el ejemplo de Amabile, desearon seguir el mismo camino. La vida de oración y servicio que Amabile y sus compañeras llevaban estaba profundamente marcada por la devoción al corazón agonizante de Jesús, cuya pasión contemplaban como fuente de fuerza e inspiración. La humildad y simplicidad de Amabile pronto se hicieron conocidas en la región. Aunque la pequeña comunidad no contaba con muchos recursos, poseían algo que no podía comprarse, una fe ardiente y un amor incondicional por los pobres y enfermos. Cada nuevo desafío se enfrentaba con valentía y confianza en la providencia divina. Y así, el nombre de hermana Paulina, como Amabile pasó a ser llamada, comenzó a resonar, no por grandes hazañas o palabras elocuentes, sino por la profundidad de su vida de entrega silenciosa. En el fondo, desde aquel primer llamado aún en la infancia, Amabile ya sabía que su misión en el mundo era servir. Incluso sin entender los caminos que la vida le presentaría, su corazón siempre estaba listo para responder sí a Dios. Y ese sí, dado con tanta pureza y valentía, fue lo que la condujo, paso a paso, al camino de la santidad. Cuando Amabile Lucia Vicintainer desembarcó en suelo brasileño con su familia, el horizonte que la aguardaba estaba lejos de ser lo que muchos inmigrantes esperaban encontrar. Nova Trento, en Santa Catarina, ofrecía un escenario hermoso, pero desafiante, con sus densos bosques y tierras por explorar. Amabile, aún adolescente, se enfrentaba a un mundo vasto, donde cada paso requería valentía, paciencia y una fe que muchas veces parecía ser lo único que podía sostenerlos. La llegada a Brasil, aunque llena de promesas de oportunidades, pronto reveló su cara más dura. La tierra desconocida exigía trabajo arduo y sacrificios que Amabile y su familia no podrían haber imaginado. El sudor del trabajo, el cansancio de la adaptación y la nostalgia de los parientes y amigos dejados en Italia eran cargas pesadas, pero Amabile, con su espíritu resiliente, comenzó a ver en esa nueva realidad un llamado diferente. La juventud, que para muchos sería una fase de luchas internas e incertidumbres, para Amabile fue una escuela de fe. Cada día en que veía a sus padres esforzándose por construir una nueva vida en aquella tierra extranjera, algo en ella se fortalecía. El choque cultural fue solo uno de los muchos obstáculos. Además de las barreras lingüísticas y sociales, la colonia enfrentaba problemas de infraestructura y condiciones precarias de vida. Las enfermedades eran frecuentes, la pobreza era una realidad constante y el aislamiento de la comunidad inmigrante creaba un sentimiento de soledad para muchos. Pero Amabile, en lugar de dejarse abatir, se sintió impulsada a actuar. Al ver el dolor y el sufrimiento a su alrededor, un deseo profundo comenzó a brotar en su corazón: servir a Dios sirviendo a aquellos que más lo necesitaban. Este impulso de caridad, que comenzaba a florecer dentro de ella, no era algo planeado o meticulosamente pensado. Nació de la simple observación de que los demás necesitaban su ayuda, y que ella, de algún modo, podía hacer algo al respecto. En los primeros años en Nova Trento, Amabile se fue convirtiendo en una presencia cada vez más conocida en la comunidad. Joven y decidida, dedicaba su tiempo a ayudar a los vecinos, ya fuera en la cosecha, en el cuidado de los enfermos, o incluso en las pequeñas necesidades del día a día.
Su vida comenzó a moldearse en torno a un llamado de misericordia que aún no era completamente comprendido, pero que pulsaba en su interior como una fuerza incontrolable. Detrás de cada gesto de bondad, había una profunda devoción que la sostenía. Amabile encontraba en la oración y en la meditación sobre los misterios de Cristo la fuerza necesaria para enfrentar las exigencias diarias. Era común verla rezando fervorosamente, siempre con el alma dirigida al corazón agonizante de Jesús. Este amor a Cristo sufriente se convertiría, más tarde, en el centro de su espiritualidad y de su obra, pero ya en ese tiempo su devoción era evidente. Era como si, a cada persona que ayudaba, Amabile viera al propio Cristo, sufriente y necesitado de consuelo. Fue entonces que, en medio de esas pequeñas, pero constantes, acciones de caridad, el destino de Amabile comenzó a tomar forma de manera más clara. Ya no era más una joven común. A los 25 años, junto con su amiga Virginia Nicolodi, decidió dar un paso que sería decisivo para su vida: cuidar de una mujer enferma y abandonada, que no tenía a nadie más que velara por ella. Este acto, simple en su esencia, se convertiría en el marco inicial de la misión que la transformaría en Santa Paulina. El pequeño barraco de madera donde Amabile y Virginia comenzaron a cuidar de la mujer enferma no era solo un lugar de caridad. Era el inicio de una transformación que cambiaría la vida de muchas personas. En ese momento, sin darse cuenta, Amabile estaba dando inicio a la obra que sería su mayor contribución a la Iglesia y al mundo: la fundación de la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción. No había grandes planes o estructuras, había solo la voluntad de servir, de amar, de consolar. Y fue esta pureza de intención la que atrajo a otras jóvenes que, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a unirse a ella. Lo que podría parecer un gesto modesto, a los ojos de Amabile era la concreción de algo mucho mayor. No se trataba solo de ayudar a una persona enferma, sino de responder a un llamado que venía de Dios. Cada gesto, cada cuidado, cada oración proferida junto a aquella mujer era, para Amabile, una oportunidad de estar más cerca de Cristo. Su mirada profunda sobre el sufrimiento humano no la dejaba ignorar lo que veía. Al contrario, la impulsaba a actuar, con una determinación y una fe que impresionaban a todos a su alrededor. Con el paso del tiempo, el pequeño grupo que se formaba en torno a Amabile comenzó a ganar estructura. La obra de caridad fue creciendo, y nuevas demandas surgían. Más y más personas buscaban la ayuda de aquella joven mujer, que parecía no tener límites en su disposición de servir. Sin embargo, con el crecimiento, también vinieron los desafíos. Las dificultades financieras eran enormes, y la pequeña comunidad muchas veces no sabía de dónde vendría el sustento para continuar su misión. Pero Amabile, fiel a su confianza inquebrantable en la providencia divina, nunca dejó que el desánimo tomara cuenta. Ella sabía que, si Dios había plantado aquella obra en su corazón, Él también proveería los medios para que ella creciera. Esta fe inquebrantable era su mayor fuerza, pero también su mayor desafío. Muchas veces, Amabile fue probada en su confianza. Las necesidades materiales, las enfermedades que acometían a la comunidad y las tensiones que surgían entre las hermanas eran dificultades reales que exigían de ella no solo una fe profunda, sino también un liderazgo firme y compasivo. Como superiora, Amabile no se limitaba a dar órdenes. Ella era la primera en trabajar, la primera en rezar y la primera en sacrificarse por sus hermanas. Su ejemplo era lo que mantenía a la comunidad unida, incluso en las horas más difíciles. A cada paso de su jornada, Amabile crecía no solo en virtud, sino también en sabiduría. Ella comprendía que su misión no sería fácil, pero sabía que Dios la había elegido para una obra mayor de lo que ella podría imaginar. Y, con esa certeza, seguía adelante, superando cada obstáculo con la serenidad de quien sabe que está haciendo la voluntad divina. Lo que quizás Amabile aún no comprendía del todo, en ese punto de su vida, era el impacto que su obra tendría en el futuro. Pero eso poco importaba para ella. Lo que realmente la movía era la conciencia de que, en cada gesto de amor y misericordia, ella estaba más cerca de Dios, y más cerca del llamado que sentía desde la infancia. Brasil, con sus vastos bosques y su tierra dura, se convirtió en el campo donde ella sembraría las semillas de una santidad que, un día, daría frutos para todo el mundo. Así, entre las dificultades de la vida de inmigrante, las luchas diarias de la misión y la fe inquebrantable que la sustentaba, Amabile Vicintainer, la futura Santa Paulina, fue construyendo, paso a paso, una vida enteramente dedicada al amor de Dios y al servicio de los pobres y necesitados. Y en ese camino de entrega y sacrificio, ella comenzaba a dejar una marca que resonaría más allá de su tiempo y lugar.
Los primeros años de la pequeña comunidad religiosa que Amabile Vicintainer había fundado con Virginia Nicolodi fueron marcados por desafíos diarios. El pequeño barracón de madera que servía de refugio para los enfermos y para las hermanas era simple y desprovisto de casi todo, excepto de la fe inquebrantable que mantenía a las jóvenes mujeres dedicadas a su misión. Hermana Paulina, como Amabile pasó a ser conocida, lideraba con el ejemplo. Sus manos, callosas por el trabajo, reflejaban el sacrificio constante que hacía por aquellos que, a los ojos del mundo, eran invisibles. El corazón de Paulina latía fuerte, no solo por la vocación que la impulsaba, sino por la agonía que veía en los rostros de cada uno de los enfermos que ella y sus hermanas acogían. Sin embargo, en medio de ese servicio incansable, había momentos de duda y prueba. Las dificultades financieras parecían una sombra constante sobre la obra que Paulina había iniciado con tanto amor. Había días en que no sabían si tendrían suficiente para alimentar a los enfermos y a las hermanas. El invierno en Santa Catarina era cruel, y el frío penetraba las paredes de madera, trayendo sufrimiento tanto a los enfermos como a aquellas que cuidaban de ellos. Paulina, sin embargo, mantenía la confianza en la providencia. En sus momentos de soledad, ante el Santísimo Sacramento, ella depositaba sus preocupaciones a los pies de Cristo. Sus ojos, fijos en el corazón agonizante de Jesús, reflejaban una fe profunda, que, aunque muchas veces silenciosa, era el pilar sobre el cual se apoyaba toda su misión. La prueba de fuego vino cuando, cierto día, uno de sus pacientes más graves comenzó a empeorar. La situación era crítica, y el desespero se apoderaba de todos. Las hermanas intentaron de todo, pero la vida de aquel hombre parecía escaparles de las manos. Hermana Paulina, sin embargo, no se resignaba. Ella no creía que Dios la había colocado allí para fallar, para ver el sufrimiento sin esperanza. Tomando el rosario en sus manos, se arrodilló al lado de la cama de aquel enfermo y rezó con una intensidad que pocas veces había experimentado. Era una súplica no solo por la vida de aquel hombre, sino también por la propia fe de Paulina, que, en ese momento, era probada en su esencia. Sintió el peso de la responsabilidad, como si cada respiración de aquel hombre estuviese en sus manos. Las horas pasaron, y el hombre finalmente comenzó a recuperarse. Paulina no lo veía solo como una persona salvada, sino como un signo de la misericordia divina, que siempre llegaba, aún en los últimos momentos. Este episodio la marcó profundamente. Ella sabía que la vida de cada persona que pasaba por sus manos era una oportunidad de ver el rostro de Cristo. Cada enfermo era un encuentro con el sufrimiento del Señor, y eso fortalecía aún más su devoción al corazón agonizante de Jesús. A partir de aquel día, Paulina llevaba consigo la certeza de que Dios no abandona a los suyos, aunque las pruebas sean intensas. Con el paso del tiempo, la fama de hermana Paulina comenzó a extenderse por toda la región. Su dedicación incansable a los pobres y enfermos, sumada a la humildad y simplicidad con que lideraba su comunidad, atraía cada vez más jóvenes mujeres dispuestas a seguir el mismo camino. La congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción comenzó a crecer. La pequeña casita ya no podía contener el número de hermanas y enfermos que buscaban ayuda, y fue necesario buscar nuevos medios para sostener la obra que parecía no detenerse en su expansión. Paulina, con su serenidad y confianza inquebrantable, comenzó a buscar donaciones y ayudas, muchas veces yendo personalmente a las familias de la región a pedir apoyo. No era fácil, pero ella sabía que no podía permitir que la obra de Dios se interrumpiera. En medio de este crecimiento, Paulina enfrentó otro tipo de desafío, la tentación del orgullo. Con el aumento de la visibilidad de su obra y el reconocimiento que comenzó a recibir, la posibilidad de caer en el error de buscar gloria personal estaba siempre presente. Sin embargo, Paulina mantenía los pies firmemente en la tierra. Ella sabía que nada de lo que estaba construyendo era obra suya. Siempre que la elogiaban o exaltaban, ella rápidamente desviaba los méritos, atribuyendo todo a la gracia de Dios. Este despojamiento era una característica que la distinguía de muchas otras liderazgos religiosas de la época. Para Paulina, su misión no era buscar aplausos, sino simplemente servir, con humildad y obediencia. La relación con sus hermanas era otro punto central de su vida. Paulina las trataba con amor, pero también con firmeza. Sabía que la vida comunitaria no era fácil y que, para perseverar, cada una de ellas necesitaba ser fortalecida en la fe y en la disciplina. Muchas veces, las tensiones surgían, como es natural en cualquier comunidad, pero Paulina, con su sabiduría, lograba apaciguar los ánimos, recordando siempre a toda su verdadera vocación, servir a Dios en los más pobres y sufrientes. No toleraba vanidades ni disputas internas.
Su liderazgo estaba marcado por un amor exigente, pero que nunca dejaba de ser compasivo. Fue también en este periodo que Paulina enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida. Con el crecimiento de la congregación, surgieron presiones para que ella asumiera una postura más formal y se distanciara de las tareas diarias que involucraban el cuidado directo de los enfermos. Muchos creían que, como fundadora y superiora, Paulina debería concentrarse en la administración de la obra y dejar que las hermanas más jóvenes se encargaran de los trabajos más pesados. Sin embargo, esta sugerencia le causó gran angustia. Para Paulina, servir significaba estar con los enfermos, tocar sus heridas, secar sus lágrimas. Temía que, al alejarse de estas tareas, se estuviera distanciando del propio Cristo. Tras largas horas de oración y reflexión, Paulina decidió que, a pesar de las exigencias administrativas, nunca dejaría de estar cerca de los que sufrían. Aunque tenía que delegar algunas responsabilidades, se aseguraba de, siempre que fuera posible, visitar personalmente a los enfermos y pobres, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también la presencia consoladora de alguien que realmente se preocupaba. Este equilibrio entre el liderazgo y el servicio directo se convirtió en una marca registrada de su espiritualidad. A cada nuevo obstáculo, Paulina veía una oportunidad para crecer en la fe. Comprendía que las dificultades no eran señales de fracaso, sino etapas necesarias en su camino de santidad. Las pruebas fortalecían su confianza en Dios y su capacidad de liderar con sabiduría y compasión. El sufrimiento, que tantas veces asolaba su comunidad, era visto por Paulina como una participación en el misterio de la cruz de Cristo. Y esta visión la acompañaría por el resto de su vida, inspirando a sus hermanas y a todos aquellos que convivían con ella. La vida de Paulina, en esa fase de consolidación de su obra, era una mezcla de fe, trabajo incansable y momentos de profunda soledad espiritual. Había días en que sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero su oración constante y su confianza en la providencia la sostenían. Cada dificultad, cada crítica, cada momento de duda eran ofrecidos a Dios, con la certeza de que Él transformaría todo en bendición para la obra que había iniciado. Y así, Paulina continuaba su misión, una mujer de fe inquebrantable, dedicada a servir a los más necesitados, siempre con los ojos fijos en el corazón de Jesús. El año de 1909 trajo un giro que sacudiría profundamente la vida de la hermana Paulina. Hasta entonces, su trayectoria como fundadora y superiora de la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción había estado marcada por desafíos constantes, pero siempre sostenida por una fe inquebrantable. La obra que había comenzado en humildad crecía en tamaño e importancia, y Paulina, con su liderazgo firme pero compasivo, había conquistado el respeto de sus hermanas y de la comunidad en Nova Trento. Sin embargo, ese año le reservaría una prueba que pondría a prueba no solo su fe, sino su propia identidad como líder y sierva de Dios. Las tensiones dentro de la congregación comenzaron a crecer, impulsadas por presiones externas e internas. La Iglesia, que seguía con atención el crecimiento de la nueva orden, comenzó a exigir una formalización más rigurosa de las estructuras de liderazgo. Para muchos, parecía natural que, con el crecimiento de la congregación, Paulina dejara de lado las tareas cotidianas del cuidado de los enfermos y se concentrara en la administración y expansión de la obra. Sin embargo, Paulina no compartía esa visión. Para ella, el verdadero llamado de su vida era estar entre los pobres y los enfermos, y alejarse de esa misión sería un sacrificio inmenso. La presión sobre la joven congregación aumentaba. Obispos y superiores eclesiásticos comenzaron a sugerir que tal vez Paulina no fuera la persona ideal para liderar la congregación en su nueva fase de desarrollo. Había, entre algunos, la percepción de que su insistencia en permanecer en las tareas más simples de la vida comunitaria, cuidando personalmente de los enfermos, podría perjudicar la expansión de la obra. La hermana Paulina, a pesar de su humildad, sentía el peso de estas críticas, que parecían cuestionar no solo su capacidad de liderazgo, sino su propia comprensión del llamado de Dios. El conflicto llegó a su punto máximo cuando Paulina fue oficialmente apartada del liderazgo de la congregación que había fundado. La decisión, aunque dolorosa, fue aceptada por ella con la misma docilidad que caracterizó toda su vida. En lugar de luchar por mantener su posición, Paulina vio en la decisión una oportunidad de unirse aún más profundamente a Cristo, especialmente en la experiencia de la cruz. En un momento de gran humildad, aceptó el alejamiento, retirándose al convento de Ipiranga, en Sao Paulo, donde viviría, a partir de entonces, en silencio y anonimato, lejos de las responsabilidades administrativas que antes llevaba. Para hermana Paulina, ese momento representó una crucifixión interior. Era como si todo aquello por lo que había luchado y trabajado estuviera,
de repente, fuera de su alcance. Las hermanas que ella había formado y guiado seguían adelante sin su presencia directa, y la obra que había comenzado con tanto amor parecía continuar sin la necesidad de su liderazgo. Este alejamiento era una herida profunda en su corazón. Sin embargo, en medio del dolor, Paulina encontró consuelo en la certeza de que Dios estaba con ella, incluso en ese momento de oscuridad. Los primeros días en el convento de Ipiranga fueron particularmente difíciles. Acostumbrada a estar al frente de su comunidad, Paulina ahora se veía en una nueva realidad, donde era llamada a vivir en obediencia y silencio. Ya no era más la fundadora reconocida, la líder admirada. Era solo una más entre las muchas hermanas que se dedicaban al servicio de Dios, sin ningún destaque. Este anonimato, sin embargo, fue también el espacio en el que su santidad floreció de manera aún más intensa. Paulina no se rebeló, no se quejó. Por el contrario, abrazó esa nueva etapa con la convicción de que Dios la había llamado a esta prueba para purificarla y llevarla a una unión más íntima con Él. En la simplicidad de la vida en el convento, Paulina redescubrió el valor del servicio escondido. Sin las cargas administrativas que antes ocupaban gran parte de su tiempo, pudo dedicarse más a la oración y a los pequeños gestos de caridad. Sus compañeras de convento pronto se dieron cuenta de que, a pesar de su nueva condición, Paulina seguía siendo el alma generosa y llena de amor que siempre había sido. Su mirada calma y su presencia silenciosa transmitían una paz que tocaba profundamente a aquellas que convivían con ella. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue cuando una joven hermana, que se había unido a la congregación recientemente, se acercó a Paulina en busca de consejos. La joven se sentía perdida, sin saber si el llamado a la vida religiosa era, de hecho, el camino que debía seguir. Hermana Paulina, con su habitual sabiduría, escuchó en silencio las angustias de aquella joven. En lugar de ofrecer respuestas prontas o soluciones fáciles, Paulina compartió con ella su propia experiencia de dolor y pérdida. Le habló sobre la cruz que estaba cargando desde que había sido apartada del liderazgo de la congregación, pero también sobre la paz que encontraba al confiar plenamente en Dios, incluso en los momentos más difíciles. A veces, el camino que Dios nos llama a seguir no es el que habíamos imaginado. Pero si ponemos nuestra confianza en Él, nos mostrará la belleza escondida en medio de las pruebas. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron profundamente el corazón de la joven hermana, que encontró, en Paulina, un ejemplo vivo de cómo perseverar en la fe, incluso cuando todo parecía incierto. Este episodio reflejaba la esencia de la santidad de Paulina. No era una santa que realizaba grandes hechos visibles al mundo. Su grandeza estaba en los pequeños gestos, en la aceptación humilde de las dificultades y en la entrega total de su vida a Dios. En el convento, se convirtió en una fuente de inspiración silenciosa, una presencia que irradiaba paz y confianza, incluso sin ocupar cargos destacados o tener ningún reconocimiento público. Con el paso de los años, el nombre de Paulina fue siendo, lentamente, recordado por las hermanas de la congregación. Muchas de ellas, que habían convivido con ella en Nova Trento, comenzaron a darse cuenta de que, aunque apartada del liderazgo, la presencia espiritual de Paulina aún guiaba a la congregación. Su vida de sacrificio y oración continuaba siendo el cimiento sobre el cual la obra crecía. Sin embargo, Paulina nunca buscó reconquistar su posición o reclamar ningún papel destacado. Sabía que su misión, en ese momento, era vivir en el silencio, intercediendo por sus hermanas y por la obra que había fundado. Su profunda espiritualidad, que siempre había estado centrada en el corazón agonizante de Jesús, encontraba ahora una nueva expresión, marcada por la aceptación total de la voluntad divina, incluso cuando esa voluntad parecía contradecir todos sus sueños y planes. La vida de Paulina en el convento de Ipiranga fue, para muchos, un ejemplo elocuente de cómo la santidad no depende de cargos o títulos, sino de una entrega total y generosa a la voluntad de Dios. Su nombre, que antes estaba ligado al liderazgo y a la fundación de una obra, pasó a ser asociado al sacrificio silencioso y a la humildad radical. Y fue precisamente en esa humildad que la grandeza de su santidad brilló con más intensidad. A lo largo de los años, hermana Paulina fue moldeada, de manera cada vez más profunda, por el sufrimiento y la obediencia. Cada momento vivido en el silencio del convento era una nueva oportunidad de unirse a Cristo, no más en las grandes obras visibles, sino en los pequeños gestos de amor y servicio, que, a los ojos de Dios, tenían un valor inmenso. Y así, día tras día, Paulina caminaba hacia la santidad, cargando su cruz con serenidad y fe. En los años que siguieron a su transferencia al convento de Ipiranga, hermana Paulina vivía un silencio que, para muchos, podría parecer el borrado de su obra. Para ella, sin embargo,
Ese periodo de recogimiento representaba una profunda inmersión en una vida de humildad y servicio, marcada por la unión íntima con Cristo. La mujer que había fundado una congregación ahora se dedicaba a las tareas más simples y ocultas, lejos de las miradas de admiración que, en otros tiempos, rodeaban su vida. En la quietud del convento, Paulina encontraba una nueva forma de entrega, ofreciendo sus días, sus dolores y sus oraciones en sacrificio. El inicio de esta nueva etapa no fue fácil. En silencio, Paulina observaba el desarrollo de la congregación que había fundado, ahora bajo el liderazgo de otras hermanas. Lo que más le pesaba no era tanto la pérdida de su posición, sino la sensación de ser una extraña en medio de su propia obra. El convento de Ipiranga, que debería ser un refugio, inicialmente representó una especie de exilio interior para Paulina. Su alma, acostumbrada al movimiento y al trabajo incesante entre los más necesitados, ahora necesitaba aprender a lidiar con la inercia, con la soledad y con la sensación de que su misión había sido cumplida, al menos, de la forma en que ella la comprendía hasta entonces. Los primeros días y meses en el convento estuvieron llenos de dudas. Paulina, que siempre se había mantenido tan firme e inquebrantable en su fe, ahora enfrentaba una prueba espiritual que parecía desafiarla a aceptar una nueva dimensión de su vocación. Aunque mantenía una postura exterior tranquila, por dentro su alma pasaba por un proceso de purificación dolorosa. Las preguntas surgían inevitablemente: ¿por qué Dios había permitido que ella fuera apartada de la congregación que fundó? ¿Por qué la conducía a una vida de ocultamiento y silencio, cuando tantos aún necesitaban su ayuda? Sin embargo, estas dudas nunca la apartaron de su confianza en Dios. Por el contrario, profundizaron aún más su entrega y su aceptación de la voluntad divina. Una escena se repetía con frecuencia en los pasillos del convento. Durante las madrugadas, hermana Paulina podía ser vista ante el sagrario, muchas veces en largas vigilias, orando con una intensidad que parecía cargar todo el sufrimiento que ella veía a su alrededor y en su propia alma. En esas horas silenciosas, Paulina depositaba sus angustias, sus dudas y sus deseos a los pies de Cristo, implorando por luz y fuerzas para continuar en su camino. La oración se convertía en su único puente con el mundo exterior, el espacio donde ella podía ser verdaderamente quien era, una mujer totalmente entregada a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía los caminos que la conducía. La nueva rutina en el convento de Ipiranga, aunque simple, exigía una entrega total de Paulina. Ella comenzó a asumir las tareas más humildes, limpiando los pasillos, cuidando del jardín, cosiendo y realizando pequeños servicios. Para las jóvenes hermanas que ingresaban a la congregación, muchas veces sin conocer su historia, Paulina era solo una más entre las muchas religiosas. Se volvía invisible a los ojos del mundo, y fue en esa invisibilidad que su santidad brilló de forma aún más intensa. Nunca se quejaba, nunca se resentía de su nueva posición. Por el contrario, su serenidad inspiraba a todos a su alrededor, y, poco a poco, las hermanas comenzaron a darse cuenta de que aquella mujer simple, que se movía entre ellas con tanta humildad, era la misma hermana Paulina que había dado inicio a toda la obra que ahora florecía. Cierta vez, una hermana más joven, encargada de enseñar a las novatas los reglamentos de la congregación, se acercó a Paulina para orientarla en relación a algunas reglas de conducta. Paulina, con una sonrisa tranquila, aceptó las instrucciones sin corregir a la joven, sin revelar que ella misma había establecido esas mismas reglas muchos años antes, cuando fundó la congregación. Este episodio, simple en su esencia, revela la profundidad de la humildad de Paulina. Ella no se aferraba al pasado, no buscaba reconocimiento u honor. Para ella, lo que importaba era servir, y, si eso significaba ser tratada como una novicia o una hermana inexperta, ella lo hacía con alegría. Sin embargo, el tiempo trajo una transformación más sutil. Las hermanas más antiguas, aquellas que habían convivido con Paulina en Nova Trento, comenzaron a visitar el convento y a hablar sobre su fundadora con gran respeto y reverencia. Poco a poco, la historia de Paulina fue haciéndose conocida entre las nuevas generaciones de hermanas, que empezaron a darse cuenta de que la mujer simple, siempre envuelta en silencio y oración, era, en realidad, la fuente viva de la espiritualidad que permeaba toda la congregación. Paulina, sin embargo, nunca permitió que estas manifestaciones de respeto la apartaran de su postura humilde. Ella continuaba viviendo su vida en el anonimato, siempre enfocada en servir de forma silenciosa, sin buscar aplausos o reconocimiento. Uno de los momentos más significativos de su permanencia en el convento de Ipiranga fue cuando, en una visita de un obispo local, Paulina fue llamada a dar su testimonio sobre la fundación de la congregación. Ella, que había pasado años en silencio, ahora era invitada a hablar sobre su obra y su experiencia. Con una humildad conmovedora,
Paulina comenzó a relatar los primeros días en Nova Trento, las dificultades enfrentadas, los momentos de dolor y los milagros que Dios había operado por medio de la comunidad. No hubo exaltación de su papel personal en la historia. Para Paulina, todo lo que había sucedido era obra de la providencia divina, y ella no se veía como más que un instrumento en manos de Dios. Las palabras de Paulina, simples y directas, tocaron profundamente a todos los que la escuchaban. El obispo, emocionado, se dio cuenta de que aquella mujer era más que una fundadora. Ella era un testimonio vivo de la fe que había sostenido a la congregación durante todos esos años. A partir de ese momento, Paulina comenzó a ser reconocida no solo por las hermanas, sino también por la jerarquía de la Iglesia como una figura de santidad. A pesar de este reconocimiento, Paulina nunca abandonó su vida de simplicidad. En los años que siguieron, continuó con sus oraciones diarias y sus pequeñas tareas en el convento, viviendo una vida de completa entrega y humildad. Sin embargo, a medida que su salud comenzó a debilitarse, las hermanas empezaron a cuidarla con un cariño especial. Paulina, ya anciana, aceptó esta nueva fase con la misma serenidad que había demostrado a lo largo de toda su vida. Incluso en sus últimos días, su presencia en el convento continuaba irradiando paz y confianza en Dios. Cuando la hermana Paulina falleció, el 9 de julio de 1942, dejó atrás un legado espiritual que trascendió su propia vida. No era solo la fundadora de una congregación que cuidaba de los más pobres y enfermos. Paulina era el ejemplo vivo de una fe inquebrantable, de una humildad radical y de una confianza total en la providencia divina. En el silencio de su vida en Ipiranga, mostró que la santidad no depende de grandes hechos o de reconocimiento público, sino de una entrega total y generosa a Dios, incluso las tareas más simples y ocultas. Así, la memoria de Santa Paulina se fue consolidando en la historia de la Iglesia. El ejemplo que dejó, no solo como fundadora, sino como sierva silenciosa, continúa inspirando a generaciones de católicos, que ven en su vida el reflejo de una fe vivida en su esencia más pura. Su historia, lejos de ser solo una narrativa de grandes conquistas, es, sobre todo, una historia de humildad, de aceptación y de un amor profundo por Dios y por los más necesitados. El año de 1909 había estado marcado por una prueba dolorosa para la hermana Paulina, el alejamiento del liderazgo de la congregación que fundó con tanto amor y sacrificio. Sin embargo, su aceptación serena de esta pérdida no fue un gesto automático, sino el fruto de una profunda unión con Dios, que la sostenía en medio de una fase de transición espiritual. Los primeros años en el convento de Ipiranga representaron para ella una verdadera noche oscura del alma, una experiencia de soledad que no era solo física, sino también interior. Paulina, que había dedicado su vida al cuidado de los más necesitados, ahora necesitaba aprender a vivir la humildad en un nivel más profundo. Fue puesta a prueba en su capacidad de despojarse de sí misma, de su obra y de todo aquello que, un día, parecía ser el centro de su misión. Pero fue precisamente en ese periodo de vaciamiento que la verdadera grandeza de su santidad comenzó a brillar con más intensidad. Aunque estaba alejada de la administración de la congregación, la hermana Paulina se negaba a permitir que el silencio o la soledad la aislaran de su misión espiritual. Podría haber sucumbido a la amargura o al resentimiento, como sucede a tantos que enfrentan una pérdida tan profunda. Sin embargo, en lugar de eso, Paulina hizo de la oración su refugio y de la obediencia su forma más perfecta de amor. Cada gesto, cada palabra dicha, cada sonrisa silenciosa en las largas horas de trabajo en el convento era una ofrenda a Dios, un sacrificio escondido que solo él veía y apreciaba. Esta entrega silenciosa, que marcó sus años en Ipiranga, no pasó desapercibida para las hermanas más cercanas. Ellas veían en Paulina un ejemplo vivo de humildad radical, alguien que se despojaba de sí misma cada día sin exigir nada a cambio. No buscaba reconocimiento u honores, por el contrario, hacía hincapié en permanecer en la sombra. Si antes su misión era cuidar de los enfermos y de los pobres con sus propias manos, ahora Paulina servía de otra manera, a través de la intercesión silenciosa y del trabajo escondido. Cada minuto de su nueva vida estaba dedicado al servicio de Dios, y eso la convertía en una presencia que irradiaba paz y confianza para las hermanas que convivían con ella. Aunque Paulina ya no tenía la misma visibilidad de sus primeros años como fundadora, su espiritualidad maduraba de manera silenciosa y profunda. Su devoción al corazón agonizante de Jesús, que siempre había sido central en su vida, ahora tomaba una nueva dimensión. Si antes veía a Cristo en los enfermos y en los pobres, ahora veía a Cristo en su propia condición de exilio y silencio. El sufrimiento que vivía, privado de grandes actos públicos de caridad, era una participación directa en el misterio de la cruz, y eso le daba fuerzas para perseverar.
También fue durante esta fase que Paulina comenzó a enfrentar una serie de problemas de salud. Sus manos, que tanto habían trabajado para el bien de los demás, empezaron a sufrir con los primeros signos de diabetes. La enfermedad, lenta e implacable, comenzó a afectar su cuerpo de maneras dolorosas, restringiendo sus movimientos y limitando su capacidad de realizar incluso las tareas más simples. Sin embargo, en lugar de quejarse o deprimirse, Paulina acogió la enfermedad con la misma serenidad con la que había acogido todas las demás pruebas en su vida. Cada día, ofrecía sus dolores como sacrificio a Dios, uniéndose aún más al Cristo que tanto amaba. Ese sufrimiento físico, sin embargo, no disminuyó la fuerza de su espíritu. Por el contrario, se convirtió en una forma de purificación, un medio mediante el cual Paulina se acercaba cada vez más a su unión mística con Dios. Las hermanas que la rodeaban a menudo la veían rezar con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de profunda alegría espiritual, pues Paulina comprendía que su sufrimiento no era en vano. Sabía que, incluso sin poder hacer grandes obras, estaba participando activamente de la redención del mundo, uniéndose al sacrificio de Cristo de manera invisible, pero poderosa. Uno de los episodios más marcantes de esta fase de su vida ocurrió cuando su salud se agravó al punto de que los médicos recomendaron la amputación de 2 de sus dedos. Para una mujer como Paulina, que siempre había utilizado sus manos para cuidar de los demás, esta pérdida representaba un golpe devastador. Sin embargo, una vez más, aceptó la decisión con una calma que impresionaba a todos a su alrededor. Para ella, eso no era una mutilación, sino una oportunidad de unirse aún más al sufrimiento de Cristo. Aceptó el procedimiento como una gracia, y no como una tragedia, ofreciendo a Dios no solo sus dedos, sino toda su vida. Con el tiempo, la enfermedad continuó avanzando, y Paulina terminó perdiendo también la visión de uno de sus ojos. Este nuevo golpe podría haber desanimado a alguien menos resiliente, pero Paulina, ya acostumbrada a enfrentar el sufrimiento con paciencia y fe, una vez más se entregó en manos de Dios. Sabía que su vida estaba llegando a su fin y acogía esta realidad con la misma serenidad con la que había vivido todos los momentos de su camino. En los últimos meses de su vida, Paulina se fue retirando cada vez más hacia el silencio interior, una especie de preparación para el encuentro definitivo con el Señor. A pesar de las limitaciones físicas, Paulina nunca dejó de inspirar a las hermanas a su alrededor. Su presencia en el convento era un faro de fe, un testimonio de que la santidad no se manifiesta solo en las grandes obras o en los actos visibles, sino también en la aceptación humilde de las pruebas diarias. Cada hermana que la visitaba o que la veía en oración sentía la profundidad de su espiritualidad, incluso cuando Paulina casi nunca hablaba sobre ello. Su ejemplo silencioso era, por sí mismo, una prédica poderosa. En los últimos días de su vida, Paulina fue tomada por una fiebre alta y una debilidad extrema. Sabiendo que el fin estaba cerca, pidió recibir los sacramentos con una serenidad impresionante. Su fe estaba intacta, así como su deseo de unirse completamente a Cristo. En el lecho de muerte, rodeada de las hermanas que tanto la admiraban, Paulina dio sus últimos suspiros en paz, susurrando las palabras que habían guiado toda su vida: que se haga la voluntad de Dios. No había miedo, solo una confianza tranquila en aquello en lo que siempre había creído, que su vida era un instrumento en manos de Dios, y que ahora, finalmente, estaba a punto de entrar en la plenitud de ese amor que siempre la había sostenido. El 9 de julio de 1942, el día de su muerte, fue marcado por un profundo silencio en el convento. Las hermanas, que habían sido testigos del sufrimiento sereno de Paulina, ahora veían partir a aquella que, incluso en su fragilidad, había sido el cimiento espiritual de la congregación. Su cuerpo, desgastado por el trabajo y la enfermedad, ahora reposaba, pero su espíritu continuaba inspirando a las hermanas a seguir el ejemplo de fe y humildad que ella había vivido tan intensamente. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, y pronto la fama de su santidad comenzó a crecer. La mujer que había pasado los últimos años de su vida en silencio y en el anonimato ahora era reconocida como una verdadera santa, alguien que, en su simplicidad, había vivido la plenitud del Evangelio. En los años que siguieron, la memoria de hermana Paulina se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones de católicos en Brasil y en el mundo, que veían en su vida un reflejo de lo que significa ser verdaderamente un seguidor de Cristo. La vida de hermana Paulina, marcada por tantas pruebas, fue, ante todo, un testimonio del poder transformador de la fe. Ella mostró que la verdadera grandeza no está en ocupar posiciones de destaque, sino en aceptar la voluntad de Dios con humildad y confianza, incluso cuando eso significa abrazar el sufrimiento y el anonimato. En el convento de Ipiranga, donde hermana Paulina pasó sus últimos años de vida, la rutina era aparentemente tranquila,
marcada por el ritmo sereno de las oraciones y del trabajo diario. Sin embargo, detrás de esta cotidianidad calma, Paulina enfrentaba una batalla invisible, aquella que solo las almas profundamente ligadas a Dios conocen. Era un tiempo de interiorización, de una búsqueda espiritual más profunda, y de un despojamiento que iba más allá del cuerpo debilitado por la enfermedad. Para ella, cada día en el convento era una nueva oportunidad de conformarse al sufrimiento de Cristo, no solo los pequeños actos de servicio, sino también en la entrega total a la voluntad divina. A pesar de su enfermedad progresiva, Paulina continuaba siendo un ejemplo de fuerza espiritual para todas las hermanas del convento. La diabetes, que avanzaba implacablemente, trajo consigo el dolor físico, las complicaciones de salud y el debilitamiento que limitaba progresivamente su capacidad de realizar incluso las tareas más simples. Sin embargo, estas limitaciones no fueron vistas por Paulina como obstáculos, sino como oportunidades de ofrecer su sufrimiento como un sacrificio silencioso, uniéndose de manera más íntima al corazón agonizante de Jesús, su devoción central desde los primeros días de su vocación. Las hermanas la veían siempre serena, con una calma impresionante, incluso ante un cuadro de salud que, poco a poco, se iba deteriorando. Uno de los momentos más dolorosos de esta fase fue la pérdida parcial de su visión. Paulina, que ya había perdido parte de sus movimientos debido a la enfermedad, ahora necesitaba lidiar con la pérdida gradual de la capacidad de ver. Lo que para muchos sería motivo de desesperación o revuelta, para Paulina se convirtió en una carga más a ser llevada con humildad. Cuando se dio cuenta de que su visión estaba fallando, su única respuesta fue un susurro de aceptación: si Dios quiere así, yo acepto. La profundidad de este acto de entrega tocaba profundamente el corazón de las hermanas que la rodeaban. Ellas sabían que, para Paulina, cada nueva prueba era una nueva forma de vivir su comunión con el sufrimiento de Cristo. Detrás de estas palabras simples estaba un alma que, en su intimidad con Dios, encontraba una fuerza casi sobrenatural para enfrentar lo que sería insoportable para la mayoría de las personas. Paulina nunca se lamentaba de su condición. Al contrario, las hermanas más cercanas notaban que, cuanto más se debilitaba su cuerpo, más florecía su espiritualidad. Cada mañana, ella era una de las primeras en levantarse para las oraciones comunitarias, arrastrándose silenciosamente hasta la capilla, donde pasaba largos periodos en contemplación ante el Santísimo Sacramento. Las hermanas muchas veces la encontraban arrodillada, incluso cuando su condición física hacía doloroso cualquier movimiento prolongado. Para ella, era un privilegio sufrir en unión con Cristo. Había un episodio en particular que revelaba cuánto su vida estaba inmersa en la fe y la humildad. En una de las muchas visitas que el convento recibía, un grupo de jóvenes hermanas fue designado para cuidar de Paulina. Sin saber de la importancia histórica y espiritual de la mujer a la que servían, la trataban con la simplicidad con la que tratarían a cualquier hermana anciana. Cierto día, una de ellas, notando las dificultades que Paulina tenía para ver y moverse, se ofreció para ayudarla a alimentarse. Paulina aceptó con una sonrisa agradecida, sin revelar quién era realmente. Para esas jóvenes, ella era solo otra hermana que necesitaba cuidados, y Paulina aceptó esa simplicidad como un don. Para ella, el anonimato era una forma de libertad, una manera de despojarse completamente de cualquier rasgo de orgullo. A pesar de su deseo por una vida discreta, la fama de santidad de Paulina comenzó a crecer entre las hermanas y la comunidad local. Las personas que la conocían, especialmente aquellas que habían convivido con ella en los primeros años de la congregación, comenzaban a compartir sus historias y testimonios de su vida de virtud. La dedicación silenciosa de Paulina, sus oraciones constantes y su aceptación serena del sufrimiento comenzaron a ser vistas como señales de una santidad extraordinaria. Sin embargo, para Paulina, nada de eso importaba. Su única preocupación era continuar fiel a su vocación de amor y servicio, aunque ese servicio ahora se realizara en el silencio de una celda de convento. Poco a poco, su salud fue declinando de manera irreversible. Las hermanas más cercanas comenzaron a darse cuenta de que el tiempo de Paulina en este mundo estaba llegando a su fin. Su fragilidad física contrastaba con la fuerza de su espíritu, que permanecía inquebrantable. En sus últimas semanas, pasaba largos periodos en oración, aunque su cuerpo ya no acompañara a su alma en su búsqueda de Dios. La diabetes continuaba progresando, causándole dolores constantes y minando sus energías. Sin embargo, Paulina jamás permitió que el sufrimiento la alejara de su misión espiritual. Por el contrario, era como si cada nuevo dolor la acercara aún más al Cristo crucificado, a quien tanto amaba y con quien anhelaba unirse plenamente. En la madrugada del 9 de julio de 1942, Paulina finalmente entregó su alma a Dios.
Rodeada por algunas de las hermanas que la habían acompañado durante sus últimos días, su partida fue tan serena como toda su vida de servicio. Las últimas palabras que pronunció antes de fallecer fueron una oración silenciosa de entrega, una súplica para que la voluntad de Dios se hiciera en su vida hasta el final. Las hermanas que estaban a su lado atestiguaron que, incluso en los últimos momentos, el semblante de Paulina era de paz, como alguien que había cumplido su misión y ahora se preparaba para encontrar a aquel a quien había servido con tanto amor. La muerte de hermana Paulina no fue un momento de profunda tristeza en el convento, sino una celebración silenciosa de la vida de una mujer que había dado todo por su fe. Las hermanas, aunque sentían el dolor de la pérdida, sabían que habían convivido con una santa. En los días siguientes, muchas personas de la comunidad local comenzaron a visitar el convento, trayendo sus recuerdos y sus historias sobre Paulina, mientras las hermanas compartían los muchos ejemplos de humildad, servicio y fe que habían presenciado durante los últimos años de su vida. Incluso después de su muerte, el impacto de la vida de Paulina continuaba creciendo. Las hermanas comenzaron a darse cuenta de que la vida silenciosa y oculta que Paulina había llevado en los últimos años era, en realidad, la mayor expresión de su santidad. Ella no buscaba grandeza, sino que encontraba a Dios en las pequeñas cosas, en las acciones humildes y en el sufrimiento aceptado con amor. El testimonio de su vida, lejos de ser grandioso a los ojos del mundo, era una lección viva de que la santidad está al alcance de todos aquellos que, como ella, se entregan por completo a la voluntad de Dios. Con el paso de los años, la devoción a hermana Paulina fue creciendo, y su ejemplo de vida comenzó a ser reconocido más allá de los límites del convento y de la congregación. El proceso de canonización fue iniciado, y aquellos que la conocieron atestiguaron sobre su virtud, su humildad y su profunda fe. Ella había vivido una vida de servicio, pero fue en el silencio y en la aceptación de las pruebas que su santidad brilló con más fuerza. En mayo de 2002, hermana Paulina fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en la primera santa brasileña. Su nombre, que antes era conocido solo por algunas pocas hermanas y por la comunidad local, ahora se convertía en una inspiración para millones de personas en todo el mundo. La mujer que había pasado la mayor parte de su vida en el anonimato, cuidando de los enfermos y de los pobres, ahora era reconocida como un ejemplo luminoso de fe, humildad y entrega total a la voluntad de Dios. Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús, como pasó a ser llamada, continuaba inspirando, incluso después de su muerte, a aquellos que buscaban una vida de santidad en el servicio humilde y en el amor al prójimo. Su historia, lejos de ser solo una crónica de grandes hechos, era, sobre todo, una historia de una vida vivida en plenitud, en constante unión con el Cristo sufriente, y que continúa resonando los corazones de todos los que desean seguir el ejemplo de una fe verdadera y profunda. En los años que siguieron a la muerte de Santa Paulina, el 9 de julio de 1942, la memoria de su vida y de su obra comenzó a enraizarse de manera profunda en la comunidad local y entre las hermanas de su congregación. Pero, curiosamente, el impacto completo de su santidad parecía aún estar en gestación. A medida que las décadas pasaban, el verdadero sentido de su testimonio comenzaba a revelarse con más claridad, y el camino hacia su reconocimiento oficial por la Iglesia tomaba forma. Fue un proceso lento y discreto, así como la vida de la propia Paulina, que, en vida, siempre prefirió el silencio a la clamacao, el servicio humilde a los grandes honores. Para la comunidad religiosa que ella fundó, la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, los años siguientes a su muerte fueron un tiempo de reflexión sobre lo que realmente significaba la presencia de Paulina entre ellas. Las hermanas que habían vivido a su lado compartían entre sí los recuerdos de la mujer que, con un corazón enorme, había cargado el peso del liderazgo y el peso de la renuncia. En cada pequeño detalle de su vida, comenzaban a percibir el brillo discreto de su santidad, desde los pequeños gestos de atención con los enfermos hasta su aceptación serena de las humillaciones y pruebas que enfrentó. Era como si, a medida que el tiempo pasaba, la figura de Paulina fuera creciendo en significado, mientras los testimonios de su vida simple comenzaban a esparcirse más allá de los muros del convento. Sin embargo, la difusión de su memoria no ocurrió sin desafíos. Brasil, en la segunda mitad del siglo XX, era un país en rápida transformación. La industrialización, el crecimiento de las grandes ciudades y los cambios culturales traían consigo un distanciamiento gradual de las tradiciones más arraigadas en la fe y en el catolicismo. En medio de ese cambio, el recuerdo de Paulina, una mujer que había vivido los márgenes, cuidando de los pobres y marginados, parecía, para muchos, algo de otro tiempo. Pero fue precisamente en esa atmósfera de modernización y búsqueda de nuevos íconos que el ejemplo de Paulina comenzó a brillar de una manera renovada. Las hermanas de la congregación,
junto con la comunidad local, comenzaron a organizar pequeñas peregrinaciones a la tumba de Paulina en el convento de Ipiranga. Lo que comenzó como una devoción local rápidamente se transformó en algo mayor. Personas de varias partes de Brasil y de América Latina comenzaron a visitar su tumba, movidas por los relatos de su santidad. Muchos de los que iban hasta allí llevaban consigo sus dolores, sus aflicciones, sus peticiones de intercesión. Era como si, incluso después de la muerte, Paulina continuara ejerciendo su papel de madre espiritual, de mujer que, en su humildad, acogía y cuidaba de las almas necesitadas. A partir de esas peregrinaciones, comenzaron a surgir los primeros relatos de gracias alcanzadas por medio de la intercesión de Santa Paulina. Pequeños milagros de curación, de consuelo y de transformación personal comenzaron a ser atribuidos a su intercesión. Aunque muchas de estas historias no fueron registradas de manera oficial, se esparcían de boca en boca, fortaleciendo la fe de aquellos que creían en la santidad de Paulina. Su figura comenzó a ser vista no solo como la fundadora de una congregación, sino como un modelo de fe y valentía para todos los que enfrentaban desafíos en sus vidas. El nombre de Paulina comenzaba a ser asociado a la idea de una fe vivida en la simplicidad, pero capaz de transformar vidas. Mientras el proceso de canonización comenzaba a tomar forma, uno de los momentos más significativos en este camino fue el reconocimiento oficial de un milagro atribuido a la intercesión de Paulina. Un niño brasileño, que sufría de una enfermedad grave, fue curado de manera inexplicable tras oraciones fervorosas pidiendo la intercesión de la santa. El caso fue investigado cuidadosamente por la Iglesia, y la curación, considerada un milagro, abrió las puertas para la beatificación de Paulina. Este milagro no solo puso de relieve su presencia viva en la vida de los fieles, sino que también sirvió como un recordatorio de que su misión de cuidar a los más necesitados continuaba, ahora de una manera aún más poderosa. El reconocimiento del milagro y la subsecuente beatificación de hermana Paulina en 1991, por el Papa Juan Pablo II, fue un hito para el catolicismo brasileño. Brasil, un país con una tradición religiosa tan rica, finalmente veía a una de sus hijas espirituales ser elevada a los altares de la Iglesia. Pero, para aquellos que conocían su historia de cerca, el verdadero milagro no estaba solo en las curas físicas, sino la curación espiritual y emocional que Paulina traía a quienes se acercaban a su ejemplo de vida. Su beatificación fue celebrada no como un fin, sino como el inicio de una nueva fase de devoción popular. Después de su beatificación, el número de peregrinos que visitaban su tumba en el convento de Ipiranga creció exponencialmente. Personas de todas partes de Brasil y de otros países de América Latina viajaban para agradecer por las gracias recibidas y para pedir nuevas bendiciones. Paulina, que había vivido una vida de servicio silencioso, ahora era reconocida como una intercesora poderosa, alguien que comprendía profundamente el sufrimiento humano y que, por eso, podía llevar esos sufrimientos ante Dios con una fuerza y una compasión únicas. Sin embargo, a pesar del aumento de la devoción popular, Paulina nunca se convirtió en una santa de grandes multitudes o de grandes movimientos. Su espiritualidad, incluso después de la beatificación, permaneció marcada por la simplicidad y la cercanía con los pobres y marginados. Las historias más comunes de devoción a ella venían de personas simples, madres que pedían por sus hijos, trabajadores que enfrentaban dificultades financieras, enfermos que buscaban consuelo en sus dolores. Paulina continuaba siendo la madre de los humildes, la santa de los olvidados, y eso era lo que la hacía tan querida por aquellos que, como ella, vivían en los márgenes de la sociedad. Fue en 2002, tras la confirmación de un segundo milagro, que el Papa Juan Pablo II elevó a Paulina a la gloria de los altares, canonizándola oficialmente como Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús. El reconocimiento de su santidad fue un momento de gran alegría para la Iglesia en Brasil y para todos los que, a lo largo de los años, habían acompañado su historia y devotado su fe a ella. En la ceremonia de canonización, realizada en la Plaza de San Pedro, en Roma, el Papa destacó la vida de sacrificio y amor al prójimo que había caracterizado toda la trayectoria de Paulina, desde su juventud en Italia hasta sus últimos días en Brasil. Tras su canonización, la devoción a Santa Paulina continuó creciendo, y su historia pasó a ser más ampliamente conocida en todo el mundo. En Brasil, ella se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que luchan contra las adversidades de la vida. Sus reliquias fueron distribuidas entre iglesias y conventos, y su ejemplo de fe continuaba inspirando a nuevas generaciones de católicos, especialmente aquellos que, como ella, buscaban vivir una vida de servicio humilde, orientada hacia los demás y hacia Dios. Santa Paulina había pasado de ser una mujer desconocida, que vivió gran parte de su vida en silencio y humildad, a un modelo de santidad para la Iglesia universal. Sin embargo,
Incluso con todo el reconocimiento, su esencia permaneció la misma, una mujer profundamente comprometida con la fe, que vio en el sufrimiento no una maldición, sino una oportunidad de estar más cerca de Cristo, y que nunca dejó de cuidar de los más pobres y necesitados, incluso después de su muerte. Tras la canonización de Santa Paulina en 2002, su legado espiritual comenzó a resonar con una fuerza aún mayor, tanto entre los brasileños como entre católicos alrededor del mundo. La ceremonia de canonización, conducida por el Papa Juan Pablo II, había sido un momento de gran emoción para aquellos que siguieron la trayectoria de esta mujer simple, pero profundamente comprometida con el amor de Dios y de los más necesitados. Sin embargo, más allá de la grandeza de la celebración, el verdadero impacto de la vida de Santa Paulina se manifestaba en el silencio de los corazones de los fieles que encontraban en ella una figura de esperanza, consuelo e inspiración. Brasil, que hasta entonces carecía de una santa nacida en su suelo, adoptó a Paulina como su propia hija espiritual. Su historia de inmigración, lucha y fe resonaba especialmente en un país que había sido forjado por tantas olas de inmigrantes, todos en busca de una vida mejor, pero frecuentemente encontrando más dificultades de las que esperaban. La vida de Paulina, desde su juventud en Italia hasta su trayectoria como religiosa en tierras brasileñas, se convirtió en un espejo de las aspiraciones y desafíos de tantas familias que, a lo largo de las décadas, habían hecho el mismo recorrido de travesía y adaptación. Las hermanas de la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, fundadas por Paulina, se sentían más que nunca responsables de mantener vivo el carisma y los valores que ella había establecido. Para ellas, la canonización no representaba solo el reconocimiento oficial de su santidad, sino una convocatoria a continuar la misión que ella había iniciado: cuidar de los pobres, los enfermos y aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad. Así, los proyectos sociales y de salud que ya estaban en curso bajo el liderazgo de la congregación recibieron un nuevo impulso, ahora fortalecidos por la intercesión de una santa oficialmente reconocida. Para muchas de las hermanas que habían convivido con Paulina en los últimos años de su vida, especialmente en el convento de Ipiranga, había cierta sorpresa al ver cómo su simplicidad y humildad habían conquistado tantos corazones alrededor del mundo. Siempre supieron que Paulina era una mujer extraordinaria, pero la manera en que su vida de sacrificio y servicio comenzó a tocar a personas de diferentes culturas y países era algo que trascendía las expectativas. El convento, que hasta entonces era un lugar de peregrinación relativamente modesto, comenzó a recibir visitantes de todo Brasil y de América Latina, todos en busca de una conexión con aquella que, en vida, había dedicado cada minuto al servicio del otro. Fue en este periodo que comenzaron a surgir historias aún más profundas sobre la vida de Paulina, reveladas por aquellos que habían sido directamente impactados por su presencia. Un relato particularmente conmovedor vino de una de las hermanas mayores de la congregación, que recordaba un episodio ocurrido años antes, cuando Paulina ya estaba gravemente debilitada por la diabetes. La hermana contó que, en una noche fría y silenciosa, había encontrado a Paulina en su habitación, en profunda oración. Al acercarse, notó que la santa sostenía en sus manos el rosario, pero que no podía mover los dedos debido al dolor causado por la amputación. Aún así, Paulina mantenía una mirada serena y una sonrisa suave, como si cada palabra de su oración silenciosa fuera una ofrenda a Dios. Este tipo de episodio, tan sencillo pero tan cargado de significado espiritual, era lo que hacía de Paulina una figura tan cercana al corazón de los fieles. Ella no había realizado milagros extraordinarios en vida, pero su manera de enfrentar cada dificultad, ya fuera el dolor físico o el abandono de su posición de liderazgo, con total aceptación de la voluntad divina, era un ejemplo de cómo vivir la santidad en lo cotidiano. Esto hacía de Paulina un modelo accesible para todos, especialmente para aquellos que, como ella, enfrentaban los dolores y dificultades que la vida inevitablemente trae. A medida que las peregrinaciones aumentaban, la devoción a Santa Paulina comenzó a manifestarse también en lugares lejanos de Brasil. Iglesias y comunidades católicas en otros países empezaron a dedicar altares y capillas a ella, y su imagen empezó a ser vista junto a otras grandes figuras de la fe católica. Este crecimiento de la devoción internacional trajo consigo una serie de relatos de gracias y milagros alcanzados por la intercesión de Paulina, lo que reforzó aún más su importancia como santa para los tiempos modernos. En muchas de estas historias, el tema recurrente era el alivio del sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual. Personas que habían perdido la esperanza encontraban en Santa Paulina un puerto seguro, una intercesora que comprendía la profundidad del sufrimiento humano, pues ella misma había experimentado las amarguras del dolor, la soledad y la renuncia. Su devoción al corazón agonizante de Jesús, que fue el centro de su espiritualidad en vida, la convertía en una santa especialmente sensible a los sufrimientos de aquellos que se dirigían a ella en oración.
Paulina, ahora en los altares, continuaba siendo la mujer de compasión, la misma que, en los primeros años de su misión, se había inclinado para cuidar a los enfermos con sus propias manos. En Nova Trento, donde su obra había comenzado, el pequeño pueblo se transformó en un lugar de peregrinación constante. El santuario de Santa Paulina fue erigido y se convirtió en un centro de devoción que atraía a miles de personas cada año. Las hermanas de la congregación acogían a los peregrinos con el mismo espíritu de servicio que Paulina había inculcado en ellas, ofreciendo no solo un espacio para oraciones, sino también asistencia espiritual y social. La obra de Santa Paulina continuaba viva y dinámica, no solo en las grandes celebraciones, sino en cada gesto de cuidado, en cada mano extendida para ayudar al prójimo. Pero lo que tocaba más profundamente a aquellos que se dirigían al santuario, o que leían sobre su vida, era la constatación de que Paulina nunca había buscado grandeza para sí misma. Vivió una vida de extraordinaria simplicidad, y al mismo tiempo, de extraordinario compromiso con su fe. Esa paradoja, la grandeza encontrada en la pequeñez, la gloria conquistada en el silencio, era lo que hacía de su historia una inspiración tan poderosa para tantos. Para aquellos que, como ella, enfrentaban los desafíos de la vida con pocas posesiones y muchos sacrificios, Paulina ofrecía no solo un ejemplo, sino un camino posible de santidad. El impacto de la vida de Santa Paulina continuaba creciendo, incluso años después de su canonización. Su historia era enseñada en escuelas católicas, y muchos jóvenes encontraban en ella un ejemplo de coraje y determinación. En un mundo cada vez más orientado hacia la búsqueda del éxito material y la visibilidad, Paulina ofrecía una lección contracultural. La verdadera grandeza está en el servicio a los demás, y la verdadera felicidad está en conformarse a la voluntad de Dios, sea cual sea. Así, Paulina, que había comenzado su misión en un pequeño barraco de madera, continuaba guiando los corazones de miles de personas, mostrando que el camino de la santidad no exige grandes hechos públicos, sino una disposición interior de servir con amor en las pequeñas y grandes dificultades de la vida. En la última fase de la vida de Santa Paulina, ya reconocida como santa por la Iglesia, una nueva dimensión de su misión comenzó a tomar forma, revelando que, incluso después de su muerte, su legado de humildad y servicio no solo sobreviviría, sino que florecería de maneras inesperadas. Para muchos, el simple hecho de su canonización en 2002 fue un hito, el reconocimiento de una mujer que dedicó toda su vida a los pobres y a los enfermos, sin jamás buscar gloria o reconocimiento. Sin embargo, la profundidad de su impacto solo comenzaría a ser plenamente comprendida a medida que su nombre y su ejemplo se difundían por todos los rincones de Brasil y del mundo, inspirando a una generación que, en un escenario moderno y secularizado, ansiaba por figuras de simplicidad, pero de fe inquebrantable. Tras su canonización, el santuario de Santa Paulina, en Nova Trento, se convirtió en uno de los mayores destinos de peregrinación religiosa en Brasil. El pequeño pueblo, que antes era conocido solo como una colonia de inmigrantes italianos, ahora recibía miles de peregrinos cada año, provenientes de todos los estados brasileños y de otros países. En el corazón de este movimiento, estaba el deseo de las personas de conectarse con Paulina, con su historia de vida marcada por una fe profunda y por un sufrimiento aceptado con serenidad. La capilla donde reposaban sus restos mortales se transformó en un espacio de oraciones fervorosas, y numerosos relatos de gracias alcanzadas comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, lo que más sorprendía a aquellos que conocían de cerca la historia de Santa Paulina era la transformación silenciosa que ella provocaba en las personas. Los milagros físicos atribuidos a su intercesión eran, sin duda, impresionantes, pero algo más sutil estaba sucediendo. Las vidas espirituales de muchos de los que iban a Nova Trento eran renovadas de manera profunda y duradera. Familias que enfrentaban conflictos, personas que habían perdido la fe y enfermos que, aunque no sanados físicamente, salían del santuario con una nueva perspectiva de aceptación y paz. Era como si, a través de la simplicidad y humildad de Paulina, la presencia de Dios se volviera palpable para aquellos que, a veces, estaban distantes de la fe. Los relatos de las hermanas de la Congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, encargadas de cuidar del santuario y de acoger a los peregrinos, son especialmente conmovedores. Ellas cuentan sobre personas que llegan al santuario cargando profundas penas, no solo físicas, sino emocionales y espirituales. Muchas de ellas encuentran en la vida de Santa Paulina un reflejo de sus propias luchas, de sus propios desafíos. Una mujer que, en vida, enfrentó la pobreza, la enfermedad y la renuncia, ahora servía como una compañera espiritual, alguien que comprendía el sufrimiento de cerca y que, por eso, podía interceder con una compasión verdadera. Entre los muchos testimonios, uno en particular resuena con el espíritu de Santa Paulina. Una madre,
proveniente de una región interior de Brasil, trajo a su hijo al santuario. El niño, con una enfermedad degenerativa, estaba al borde de perder la visión. La madre, profundamente angustiada, no pedía solo la cura física, sino algo mayor, la fuerza para aceptar la situación con la misma fe que Paulina demostró a lo largo de su vida. Al salir del santuario, tras días de oración silenciosa, sintió una paz que nunca había experimentado antes. Aunque la cura física de su hijo no se hubiera producido, ella partió de Nova Trento con una nueva comprensión de su misión como madre y cuidadora. Así como Paulina había llevado sus propias cruces con serenidad, esta madre ahora se sentía fortalecida para hacer lo mismo. El impacto de Santa Paulina no se restringía a Brasil. Sus reliquias fueron enviadas a diferentes partes del mundo. Iglesias en países como Argentina, Italia e incluso en Estados Unidos comenzaron a erigir altares en su honor. En cada lugar, la devoción a Paulina crecía, especialmente entre aquellos que se sentían marginados o invisibles. Su historia, de una mujer que había sido enviada al trasfondo de su propia congregación, pero que nunca desistió de su fe o de su misión, tocaba profundamente a aquellos que, en sus propias vidas, se sentían olvidados o irrelevantes. Ella mostraba, con el ejemplo de su vida, que la grandeza de la fe no reside en la visibilidad, sino en la disposición de servir, incluso en los lugares más simples y ocultos. En Brasil, la devoción a Santa Paulina se consolidaba no solo entre los más humildes, sino también en sectores más amplios de la sociedad. Había algo universal en su historia que atravesaba barreras de clase y de educación. Personas exitosas, que luchaban con cuestiones de propósito y significado en sus vidas, encontraban en Paulina un ejemplo de que la verdadera realización no está en los títulos o en las posesiones, sino en vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, aceptando con humildad las alegrías y las penas que la vida trae. La misión de Paulina también encontró una nueva expresión en las obras de caridad promovidas en su nombre. Diversos hospitales, centros de atención a ancianos y proyectos sociales comenzaron a llevar su nombre, llevando adelante el legado de servicio a los más necesitados que ella había iniciado en Nova Trento. Cada uno de estos lugares buscaba seguir el ejemplo de compasión y cuidado que Paulina demostró en vida, ofreciendo no solo asistencia material, sino también un espacio de acogimiento espiritual para aquellos que sufrían. Entre las vueltas que marcaron el legado de Santa Paulina, está la forma en que su historia inspira no solo a laicos, sino también a miembros del clero y de otras congregaciones religiosas. Diversos sacerdotes y religiosas comenzaron a buscar inspiración en su ejemplo de humildad y dedicación al servicio. En retiros espirituales y en conferencias, la historia de Paulina era frecuentemente mencionada como un modelo de cómo perseverar en la fe, incluso ante las pruebas más difíciles. Su disposición a aceptar con serenidad la pérdida del liderazgo de su propia congregación, algo que para muchos sería una humillación insoportable, era frecuentemente citada como un ejemplo de obediencia total a la voluntad de Dios. Otro aspecto que merece destacarse en esta fase final del legado de Santa Paulina es la manera en que su espiritualidad, centrada en el corazón agonizante de Jesús, continúa influyendo en muchas prácticas de devoción alrededor del mundo. La identificación profunda de Paulina con el sufrimiento de Cristo no era algo que ella solo profesaba con palabras, sino que vivía en cada acto de su vida. Esta devoción, que la acompañó desde su juventud, comenzó a ser adoptada por muchos que buscan un camino de espiritualidad más profundo y contemplativo. En grupos de oración y movimientos espirituales, el ejemplo de Paulina es frecuentemente evocado como un camino para unirse a Cristo, no solo en sus momentos de gloria, sino también en sus momentos de agonía y sufrimiento. La historia de Santa Paulina es, en última instancia, la historia de una mujer que, en su simplicidad y humildad, encontró la clave para una santidad profunda y duradera. Su vida estuvo marcada por giros que la desafiaron constantemente a confiar más y más en la providencia divina, y su respuesta a cada una de esas pruebas fue siempre de aceptación y servicio. Incluso después de su muerte, su presencia espiritual continuaba creciendo, tocando la vida de miles de personas que veían en ella no solo una santa a los altares, sino una amiga e intercesora que caminaba a su lado en sus propios sufrimientos y desafíos. Y así, el nombre de Santa Paulina permanece, no como una figura distante e inalcanzable, sino como un testimonio vivo de que, en las manos de Dios, incluso los sacrificios más silenciosos pueden transformarse en fuentes de gracia y redención para el mundo.